Immanuel Kant realizó una serie de planteamientos que han influido en la imagen que los occidentales tenemos del mundo y de nosotros mismos como habitantes y productos de ese mundo, tanto en la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento del mundo, como en la ética y en la moral, la distinción entre el bien y el mal y sobre la conducta en general que se debe seguir en la vida. En la crítica a la razón pura propuso que los objetos que vemos los podemos observar en la medida en que nosotros existen medios para verlos, es decir, el espacio y el tiempo son formas de nuestra percepción y no cosas reales y objetivas que estén fuera de nosotros. El noumeno o cosa en sí no puede ser conocida. Podemos percibir la realidad porque hay algo en nosotros que nos permite percibirla, y no solo eso, esa realidad está moldeada por nuestra percepción, no porque nuestra mente la cree, sino porque en ella existen de manera a priori el espacio y el tiempo como formas del intelecto. El mundo está afuera, pero para poder que entre en nuestro entendimiento, nuestra mente, de manera metafísica le otorga un suelo, que son esas dos categorías, el espacio y el tiempo. El mundo entonces es para Kant el gran desconocido, en la medida en que, en cuanto cosa en sí, es decir, en cuanto existiendo en sí mismo, no podemos conocerlo porque nuestro conocimiento tiene como límite aquello que nuestra conciencia puede atrapar en sus redes. En los episodios 25 y 26 de Evangelion se dice que la realidad es creada por el individuo. Eso se parece a una idea filosófica llamada solipsismo. Solipsismo es cuando se piensa que la realidad es una creación de la mente y que afuera no hay otros individuos. Por supuesto, es una idea difícil de sostener, ya que significaría que cada uno de nosotros es una ilusión de una sola persona que existe, o que solo existo yo y los demás son meras ilusiones en mi mente. Schopenhauer consideraba, inspirado en Kant y Berkeley, que solo podíamos tener certeza de nuestra propia existencia y que todo conocimiento provenía de nuestra mente. Por lo demás, Evangelion no sostiene que los demás no existan, sino que cada uno existe en la medida en que tiene mente y puede percibir al mundo y percibirse a sí mismo. Pero cada uno tiene un conocimiento limitado de los demás. La propia imagen es fruto de las ideas que cada uno tiene, y lo que los demás dicen de él, eso es. Se existe en una relación de relaciones emocionales, cognitivas y eróticas. Se coexiste. Pensaba que captamos el exterior, el espacio y el tiempo, en la medida en que en nosotros la intuición crea las condiciones para poder que existan ese espacio y ese tiempo. El sujeto pone las coordenadas para que la realidad exterior exista, pero se da una contradicción. El mundo exterior, a pesar de existir gracias al individuo, no puede ser conocido por este debido a que, desde la perspectiva de Kant, solo son fenómenos, no menos, pero no la realidad, la cosa en sí. El conocimiento humano tiene un límite constitutivo. Es en el yo del individuo donde se realiza la síntesis de las intuiciones y los conocimientos, de las representaciones que se hace el individuo a partir de los fenómenos. Las representaciones del yo remiten a Descartes, quien planteó que de lo único de lo que tenemos certeza es del yo. De lo único que puede tener certeza Shinji es de sí mismo. No significa ni mucho menos que los otros no existan, pero lo que él sabe de ellos está en su cabeza, y para poderlos conocer debe aceptar que en realidad nunca los conocerá por completo. En The End of the Evangelion acepta vivir a pesar de que sufrirá, de que será traicionado y perderá personas en su camino, pero solo así puede conocerse a sí mismo a través de sus vínculos con los otros. Ese conocimiento es moral y por ende emocional. Shinji está preocupado meramente por sus vínculos emocionales con los demás y por ende por sus acciones a nivel moral. Volviendo a Kant, para él la mente no podía dejar de representarse el espacio y allí situaba los objetos. Los objetos podrían dejar de ser imaginados, pero no el espacio. El espacio entonces era una intuición anterior al exterior mismo, es decir, una intuición metafísica. El yo de Shinji entonces no solo está creado por la certeza de que él piense, como en el caso de Descartes, y tampoco por la síntesis de intuiciones y representaciones, como en Kant, sino que su yo obedece a los fragmentos de conocimiento que tienen los otros y que tiene él de sí mismo. Shinji entonces podría decir que existe en la medida que su mirada se cruza con la de los otros y ellos le devuelven parcialmente su propia imagen, al mismo tiempo que él tiene una representación estilo collage de su imagen hecha con los fragmentos de los demás y de él mismo. Por supuesto, todo esto está basado en el deseo, tanto en sentido psicoanalítico como gnóstico. Shinji es conocido en la medida en que es deseado por otros y en la medida en la que él desea. Ahora sí, si el sujeto es una X, un enigma a resolver, algo así como una incógnita filosófica, para el propio individuo su existencia es esa X, o el objeto A, es decir, aquello que fundamenta el deseo erótico y místico. Los gnósticos pensaban que el individuo tenía un vínculo estrecho con la divinidad porque desde su creación había sido guardada en él una partícula de Dios. Para Hegel, todos participamos de una conciencia que nos supera, Dios, pero como espíritu racional, pero no Dios en el sentido que se le suele dar en el cristianismo más tradicional, sino a la manera de lo que dice Jesús. Allí donde estén dos reunidos en mi nombre, yo seré el tercero. Pero no serían dos reunidos en su nombre, sino la humanidad en pleno haciendo historia y tomando conciencia en los individuos, que algo superior a ellos
los movió a conocerse. Pensemos de la siguiente manera: cada ser humano forma parte de una conciencia mayor que no puede ver, pero que se manifiesta en su cultura, ciencia, política, economía y religión. Cada cierto tiempo la cultura madura un poco más y alguien adquiere conciencia de un elemento que suele ser de corte filosófico. Por ejemplo, Sócrates planteó las bases de la subjetividad occidental al dejar de remitir la moralidad a los dioses del Olimpo y propugnar que cada uno debía indagar cómo actuar correctamente. Sócrates anticipó a Kant en ese sentido porque promulgó la absoluta responsabilidad de cada sujeto de imponerse a sí mismo reglas morales determinadas por la indagación racional. Pero así como Sócrates, otros filósofos fueron realizando descubrimientos que permitieron ver cada vez más elementos de la realidad, es decir, desde la perspectiva de Hegel, más elementos de la racionalidad. Por supuesto, todo esto es una hipersimplificación, hay más matices y complejidad en estas ideas de Kant y de Hegel, e incluso en las ideas de Cis o de Lacan. Este ensayo permite entrever algunos elementos guía en el pensamiento de estos filósofos.